Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. En el ejemplo número 9 nos piden considerar el siguiente modelo de programación lineal y resolverlo mediante el algoritmo dual simplex. Bueno, como vemos tenemos la función objetivo, que es minimizar, sujeto a 1, 2, 3 restricciones, todas con el signo de desigualdad mayor o igual. Lo que debemos de hacer primeramente es estandarizar este modelo. Entonces tenemos minimizar 315x1 más 110 x2. Aquí tendremos una tercera variable real más 50 x3 y bueno, también como tenemos tres restricciones, 1, 2 y 3, cada una de esas restricciones tendría asociada una variable de exceso, una variable E1 para esta primera restricción, una variable E2 para esta segunda restricción y para esta una tercera variable E3. Entonces nos quedaría 15x1 más 2 x2. Y bueno, aquí también antes de seguir yo estoy cambiando la A, la B y la C por x1, x2 y x3 para manejarlo en la misma forma, en la misma manera en la que habíamos resuelto los ejemplos anteriores. Entonces aquí será x3, 1, x3. Después 7.5 x1, 3 x2 y 1 x3. Y una última restricción, 5x1, 2 x2 y 1 x3. Voy a agregar las variables de desviación, variables en este caso de exceso, variables de exceso. Entonces siguiendo los pasos, dice que al estandarizar las ecuaciones a aquellas con el signo mayor o igual se le resta una variable de exceso. Entonces aquí nos quedaría menos, voy a pasar esto más hacia acá, entonces menos una variable E1. Aquí sería E1 bueno, así de esta forma nos estaría quedando la primera restricción. Aquí es 15x1 más 2. Aquí está muy grande esa celda, más 2x2 más x3 menos la variable de exceso asociada a esa restricción, menos E1 igual a 200. Después
7.5x1 más 3x2 más x3 menos e2 igual a 150. Y la tercera restricción, 5x1 más 2x2 más x3 menos e3 igual a 120. Y bueno, aquí la función objetivo agregándole también las variables de exceso. Que tendrían el coeficiente 0 aquí. 0 y 0 también. Y bueno, tendríamos tres variables reales, x1, x2, x3, y tres variables de exceso, e1, e2 y e3. Ahí lo tenemos ya. Hemos estandarizado el sistema y como en la solución dice que las variables básicas no pueden ser negativas, las restricciones que tengan añadidas la variable de exceso se les multiplica por -1. Y recordando que para minimizar z debe de ser negativo. Entonces aquí dice que z debe de ser negativo. Si despejamos z, no, en realidad z tendría que pasarse al lado derecho de la ecuación. Entonces nos quedaría la ecuación menos z más 315 más 110 x2 más 50 x3 igual a 0. Y ahora sí, esta ecuación la trasladamos a la tabla simplex. Nos queda menos z, 315 positivo, 110, 50. Bueno, aquí las variables 0, 0 y 0. Para la el primer renglón nos estaría quedando 15, 2, 1 y -1. Pero aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Dice que aquí dice para las restricciones que tengan añadidas la variable de exceso, la e, se les multiplica por -1. Entonces estas tres ecuaciones las tendríamos que multiplicar por -1 y trasladadas a la tabla simplex nos quedaría -15, -2, -1. Aquí ya no va a ser -1, sería 1 positivo. Aquí 0, 0. Y aquí la solución -200. Y acá también me faltó la solución en el renglón anterior, 0. Después, por acá, también tendremos que hacer la misma operación, multiplicar por -1, -7.5, -3, -1, 0, aquí ya no va a ser -1, va a ser 1. Aquí recordando que esta ecuación tiene menos e2 igual a 150. Entonces ese menos e2 ahora será positivo y el menos 150 positivo ahora será negativo. Después aquí tendremos -5, -1, perdón, -2 aquí, -1, 0, 1 y aquí 1 positivo y acá -120. Hasta ahí tenemos nuestra primer tabla simplex.
debemos de elegir la variable de salida primeramente. La variable de salida de esta columna solución vamos a elegir el valor más negativo. El valor más negativo es este menos 200 asociado a la variable básica E1. Para determinar la variable de entrada tenemos que realizar el cociente entre el renglón Z sobre ese renglón elegido para la variable de salida. Tenemos ahí menos 21, menos 55, menos 50, aquí 0 y acá 0 también. Y aquí tenemos que recordar que los cocientes entre 0 o que en el numerador tengan 0 son cocientes no válidos, entonces este cociente de aquí no es válido, tampoco este, solamente tenemos estos tres para elegir. ¿Cuál elegimos? El más pequeño, pero considerando valor absoluto. Entonces valor absoluto de menos 21, 21, de menos 55, 55 y de menos 50, 50. De tal forma que esta columna constituiría la columna que define la variable de entrada, x1. Y el pivote sería este menos 15. El siguiente paso se parece ya mucho a, o en realidad es el mismo que habíamos empleado en el método simplex tradicional, convencional, es hacer ese pivote 1. ¿Y cómo lo hacemos 1? De la siguiente forma: multiplicamos el renglón 1, es decir, este 15 menos 15 por menos un quinto. Entonces, menos un quinto, perdón, menos un quinceavo por el renglón 1. Y ahí debe de ser 1. Voy a copiar la fórmula nada más y pegarla por acá. Y bueno, aquí en la solución nos quedará 39, 40 tercios. Y aquí este número será 0 simplemente. O a ver, déjenme ver porque creo que bueno, es una fracción muy pequeña. Voy a ver si de esta forma se puede representar. Sí, es menos un quinceavo. Bueno, después tenemos que hacer ceros arriba y abajo de ese pivote. Vamos a hacer primero este 315 0. Y aquí recordando que en esta tabla ya la variable que entra es la x1 y la variable que salió fue la e1. Entonces vamos a hacer primero ese 315 0. Tenemos el renglón 1 multiplicado por algo y sumado a ese renglón 0 para que nos dé precisamente 0 aquí en lugar de 315. Actualmente el renglón 1 es 1, entonces 1 por 315 positivo, mejor dicho negativo, 1 por menos 315 más el renglón 0 más 315 nos tendrá que resultar en 0. Entonces más o menos 315 por el renglón 1 actual más el renglón 0 de la tabla anterior. Y ahí está. Voy a copiar y a pegar
la fórmula. Ahí no se ve. 68 positivo acá, 29 positivo, 21, 0, 0 y la solución menos 4200. Es correcto. Ahora para el renglón 2 tenemos menos 7.5 actualmente. Menos 7.5 tendría que multiplicar 7.5 por 1 más menos 7.5 nos resultaría 0. Entonces renglón 1, este renglón 1 por 7.5 positivo más el renglón 2, este de aquí. Ahí lo tenemos. Y bueno, aquí también para tenerlo en el mismo formato que lo anterior, vamos a dejarlo de esta forma. Y finalmente tenemos aquí un menos 5. Entonces renglón 1 por 5 positivo más el renglón 3. Renglón 1 por 5 más el renglón 3. 0. Te lo convierto en fracción. Y bueno, también creo que ya estaba bien con. Es correcto así como está. Nuevamente tenemos que en la siguiente iteración elegir una variable de salida. ¿Cómo lo elegimos? El mayor. Ahora de las soluciones, de la columna solución tendremos que elegir el valor más negativo. ¿Cuál es el valor más negativo? Ahora este menos 53.33 está asociado a la variable E3. Nuevamente voy a hacer los cocientes. Los cocientes es el renglón Z entre ese renglón que hemos elegido como variable de salida. Entonces aquí el primer cociente no se permite. Y solamente tenemos 3 cocientes permitidos. Este de aquí, este y este. De esos cocientes tenemos que elegir el menor valor, pero en valor absoluto. Entonces este cociente que constituye o está definido en relación a la variable x3 definiría la variable que entra. Entonces aquí para la siguiente iteración voy a quitar esto. Para la siguiente iteración hemos dicho que ahora entra la variable x3 y va a salir la variable e3. El pivote será ese valor que
estoy remarcando menos 2/3. Bueno, ahora hay este elemento pivote, hay que convertirlo a 1. ¿Y cómo lo lograríamos? Vamos a tener la siguiente operación: multiplicar el renglón 3 por 3 medios negativos. De esta manera estaríamos obteniendo nuestro renglón 3 nuevo. Entonces, el renglón 3 de la tabla anterior por 3 medios negativos. Ahí está, este elemento, el pivote, ya lo convertimos a 1. Voy a copiar la fórmula. Ahí tenemos ya ese renglón completado. Y ahora tenemos que hacer ceros arriba de ese pivote, este 29. Tendremos que multiplicar el el renglón 3 por menos 29 y sumárselo al renglón 0 de la tabla anterior. Entonces, renglón 3, por menos 29 y sumado al renglón 0 de la tabla anterior. Ahí lo tenemos. Aquí decir que anteriormente tenía 0, pero no era 0, ya que Excel me lo estaba representando nada más otra vez con un número, con un dígito, esa fracción. Ya lo he convertido, entonces aquí en lugar de 0 era un quinceavo. Entonces tendríamos que realizar esta operación para convertir ese un quinceavo en 0. Multiplicar el renglón 3 por menos un quinceavo. Aquí lo voy a poner. Renglón 3 por menos un quinceavo y sumárselo al renglón 1. Entonces voy a hacerlo. El renglón 3, multiplicarlo por menos un quinceavo y sumárselo al renglón 1 de la tabla anterior. Ahí tenemos 0. Y es correcto. Ahora tenemos menos un medio. Menos un medio, para que se convierta en 0. Necesitamos multiplicar el renglón 3 por un medio positivo y sumárselo al renglón 2. Entonces, el renglón 1, perdón, el renglón 2, 3 por un medio más el renglón 2, pero el de la tabla anterior. Y ahí tenemos 0. Nada más voy a verificar que las fracciones estén completas para que no me vuelva a suceder lo anterior. Tres dígitos, a ver si. Sí, ahora sí las fracciones están completas y ahí tendríamos nuestra segunda, perdón, ya nuestra
tercera tabla simplex, nuestra tercera iteración. Debemos de elegir una variable de salida de la columna solución. El más negativo es este menos 10 asociado a la variable de exceso E2. Hacemos los cocientes. Es el renglón Z entre ese renglón que hemos elegido previamente. Ahí ese cociente no es válido, ese tampoco, ese sí, este también, y bueno, este ya no va. Bueno, entonces de estos cocientes que todavía son válidos, que sería este y elegimos el número más pequeño pero en valor absoluto. ¿Y cuál es ese? Este número. Entonces allí estaríamos eligiendo la variable x2 como nuestra variable de entrada y la variable e2 como es nuestra variable de salida. Entonces para la siguiente tabla, y aquí tenemos esa variable que entra y la e2 ya no está presente como variable básica puesto que ha salido. Vamos a seguir. Ahora, ¿cuál es nuestro pivote? Este menos 1. Ese es nuestro nuevo pivote. Y hay que convertirlo primeramente a 1 positivo. Entonces, para ello, simplemente tenemos que multiplicar el renglón 2 por menos 1. Entonces, el renglón 2 de la tabla anterior por menos 1. Y ya tenemos el 1 positivo. Hacemos ceros arriba y abajo de S1. Aquí en el renglón Z tenemos 10. Entonces tendremos que multiplicar el renglón 2 por menos 10 y agregárselo al renglón 0. Entonces el renglón 2 por menos 10 más el renglón 0. Tenemos 0. Ahora aquí ya tenemos 0, ahí no tenemos que hacer modificación alguna, simplemente dejar el renglón 2, perdón, el renglón 1 igual que como estaba anteriormente. Entonces aquí era 1, aquí era 0, 0 menos un décimo, 0, un décimo y aquí 8. Ahora este 2, para que se vuelva 0, el renglón 2 lo tenemos que multiplicar por menos 2 y sumárselo al renglón 3. Entonces 2 por el renglón 2 negativo por el renglón 2 y sumado al renglón 3 de la tabla anterior nos da 0. Y ahí está nuestra solución: x1 igual a 8, x2 igual a 10, x3 igual a 60 y z igual a 6620. Bueno, nada más tendríamos que revisar si efectivamente ya terminamos. Dice que cuando ya no hay números negativos en el lado derecho de la columna solución, vamos a ver si eso ya sucedió. Aquí ya hay solamente números positivos, entonces debemos de revisar
si la condición de factibilidad en el renglón Z está de acuerdo al método simplex tradicional. Bueno, aquí recordando que estamos minimizando, entonces la condición de factibilidad sería esta de aquí. Si terminamos cuando solo hay ceros o coeficientes negativos en ese renglón Z. Vamos a ver en ese renglón Z que tenemos. Aquí ya tenemos solamente ceros, entonces hemos terminado. Y si allí no hubiese algún cero o valores positivos para las X, nada más para las X, tendríamos que continuar con el método simplex tradicional, es decir, elegir primero ahora una variable de entrada por aquí y después la variable de salida, haciendo los cocientes de la columna solución entre esa columna elegida para una eventual variable de entrada. Vamos a ver la solución por medio del software QM para ver si nos quedó. Tenemos 3 restricciones y también tenemos 3 variables y vamos a minimizar. Entonces el sistema que vamos a colocar aquí pues va a ser el sistema original, este sistema. Voy a colocarlo donde lo tengo, aquí. Entonces minimizar 315, 110 y 50. Sujeto a 15, 2, 1, mayor o igual a 200. Después 7.5, 3, 1, 150. Acá tenemos 5, 2 y 1 mayor o igual a 120. Vamos a verificar las ecuaciones. Entonces aquí tenemos minimizar 315 más 110 más 50x3 es correcto. Aquí 15x1 más 2x2 más x3 mayor o igual a 200. Este también es correcta. Y este también es correcta. Vamos a darle solución. Y aquí tenemos los resultados: x1 igual a 8, x2 igual a 10, x3 igual a 60. Y z igual a 6620.